les bendiga, hermanos. Como ustedes saben, estamos siguiendo las lecturas de la Biblia de cada año, durante todo el año. Y pues yo les voy a compartir del día 310. Y nos tocan las lecturas de 2 de Timoteo 2, Jeremías 7, Jeremías 8 y Salmo 122. Yo les voy a compartir la palabra de Timoteo 2. ¿Sí? La palabra del Señor nos va a hablar a sus vidas y a la mía, pero antes de que les comparta la lectura, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites, Padre. Yo te pido, Padre, que tu palabra nos alimente el alma, el espíritu, Señor, y que obres en mis hermanos y en mi vida a través de tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía hasta cumplir con su propósito. Conforme a tu buena voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la palabra de 2 de Timoteo es para un buen soldado de Jesucristo. Pablo escribió esta carta a Timoteo cuando él estaba preso y le escribía a Timoteo desde la cárcel. Él estaba preso en Roma. Él sabía que su muerte era cuestión de tiempo y Pablo le escribe estas exhortaciones a Timoteo. Sí, lo preparaba para que él supiera qué hacer para lo que se le venía en ese tiempo, cuando él ya faltara. Sí, Pablo estaba preparando a Timoteo, le incentivaba a la fidelidad, pues era un colaborador fiel en la fe. Sí, y este mensaje pues tenía que ser traspasado a otros que preservaran el evangelio, que fueran fieles, sí, que preservaran el evangelio y su contenido por parte de los hijos del Señor. Les voy a leer la carta que Pablo le escribió desde la cárcel a Timoteo. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también sufrimos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y pues aquí nos da el mensaje de que Timoteo iba a sufrir penalidades, iba a sufrir persecución, porque en ese tiempo ya estaban padeciendo persecución, ¿sí? Mas sin embargo, Pablo le exhortaba a Timoteo a que aún en la aflicción y en las persecuciones por amor de Cristo sufriera penalidades, pues siguiera él adelante. Tú pues sufre penalidades, le dice en el capítulo
2. Y en el 3 le dice que aunque sufra penalidades, él tiene que estar preparado como un soldado. ¿Sí? Un soldado debe de estar entrenado. Aquí en el capítulo 3 le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Un soldado tiene que estar preparado, entrenado físicamente y mentalmente para ir a la guerra, a la batalla. Y así nosotros en el Evangelio tenemos que estar preparados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién nos tomó por soldados, hermanos? ¿Quién nos tomó por soldado? El Señor Jesucristo nos tomó para que nosotros trabajáramos para Él, y debemos de estar preparados para poder predicar su evangelio, ¿sí? Preparados en oración, preparados en estudiar la palabra de Dios. Así es como nosotros tenemos que prepararnos como un soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Un atleta también se prepara físicamente para poder ganar la carrera. Y nosotros debemos de estar bien preparados también. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un labrador tiene que arar la tierra, sembrar la semilla para recoger su fruto. Y nosotros tenemos que prepararnos como un labrador y considerar al Señor, ¿sí? Que Él nos dé entendimiento para que Él nos fortalezca en la fe y terminemos la carrera. Todo lo debemos de sufrir por amor a los escogidos. Tenemos que seguir predicando su palabra, ¿sí? Porque Pablo decía, yo voy a ese pueblo porque hay un pueblo elegido por Dios. Entonces tenemos que sufrir por amor a los escogidos, por amor al evangelio, por amor a Cristo, que sufrió penalidades, pagó el precio por amor a nosotros. Lo que nos debe impulsar a seguir en la fe y a la predicación del evangelio es que nuestro Señor Jesucristo fue fiel, y nosotros debemos de mantenernos fieles. ¿Sí, hermanos? O iglesia, o quien escuche este mensaje, ¿sí? Tenemos que tener amor. Esto debe ser un estímulo para seguir adelante, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. En 2 de Timoteo 1, 7, 8 dice que porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, pero para predicar su evangelio. No nos dio poder para ser más que los demás, ni para que nos sintamos más porque somos hijos de Cristo, sino nos dio un poder, nos dio un espíritu de poder, pero de poder para poder seguir adelante predicando de su palabra, predicando de su evangelio. Por tanto, no nos avergüencemos del evangelio, dice la palabra aquí también de 2 de Timoteo 1, 7, 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino por participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Tenemos que seguir adelante, no avergonzarnos del evangelio. Y el espíritu de poder y de amor y de dominio propio que Cristo nos dio es para seguir adelante, predicando de su palabra. Así que no desmayemos, hermanos, ¿sí? Yo les hago la invitación de que no nos acobardemos y que sigamos como obreros fieles, ¿sí? También nosotros somos utensilios en manos de Dios, y Él usa esos utensilios para honra o para deshonra. ¿Sí, hermanos? Entonces yo les hago la invitación de que sigamos adelante, de que nos preparemos estudiando su palabra para ir bien preparados a esa guerra como un soldado fiel, como un soldado preparado.
en una buena batalla para ganar la carrera como Pablo la ganó. Por eso él dejó esa carta a Timoteo y nos la hace llegar a nosotros por medio de la palabra. Sí, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios, y yo les hago la invitación de que sigamos con las lecturas de cada día, porque la palabra nos va a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma y va a obrar en nuestra vida a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos haces la invitación, Señor, y a través de Pablo, de Timoteo, nos exhortas, Señor, a ser esos soldados fieles, a ser esos obreros, Señor, esos atletas preparados para ir a predicar tu evangelio, Señor, para que tu reino sea extendido, Señor. Perdónanos, Señor, a mis hermanos y a mí si no hemos hecho conforme a tú quieres, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, Señor, cada día en la fe, Señor, para seguir adelante, a pesar de las aflicciones, a pesar de que seamos criticados, Señor. Nada nos debe de parar, Señor, por amor de tu nombre, Señor, por amor de tus escogidos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y te pido que esta palabra dé fruto, Señor, en las personas que escuchen este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te pido que obres, Señor, en tu iglesia, Señor, conforme a tu propósito y buena voluntad, Señor. Te lo pido, Señor, y oro a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.